Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a encontrarnos y darle gracias a Dios por permitirnos compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos excepcionales. Estamos viviendo tiempos donde se escuchan muchas voces y en donde tú debes estar muy prevenido y debes sobre todo basarte en lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas andan diciendo que van a pasar esto o aquello o lo uno o lo otro. Mira en la palabra de Dios y pídele al Señor que te ilumine. No solamente es escuchar lo que los otros dicen, es que tú escuches lo que Dios dice. Hemos estado comenzando una pequeña serie desde el domingo anterior que lleva por título Lo Antiguo y lo Nuevo, en lo cual damos a entender las cosas que están reflejadas en el Antiguo Testamento y por qué razón están allí y cómo a través del tiempo la realización de aquellas señales se han convertido en una realidad, mostrándonos cuál es el plan de Dios. La intención de Dios es que tú le conozcas. La intención de Dios no es que lo referencies como una figura divina, sino que tú entiendas, que comprendas en tu entendimiento quién es Dios, quién es tu Padre, cómo es Él, cómo es su carácter, porque de acuerdo a lo que tú asimiles de esta verdad, así va a ser tu comportamiento delante de Él y así va a ser tu vida. Y eso te va a brindar la seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos en una tierra insegura. ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que nosotros caminemos con absoluta seguridad en esta tierra, en una tierra que realmente es insegura. Pero lo que nos da la seguridad es poder saber lo que Él ha determinado y entender que pase lo que pase, muévase lo que se mueva, Dios está al control del asunto. Hoy quiero que compartamos un mensaje que lleva por título La ley y la fe para salvación. Cuando nosotros hablamos de la ley, inmediatamente nos remontamos a la ley mosaica, a la ley judía. Hay un pasaje en las Escrituras que me gustaría que tú y yo podamos leerlo. Abre tu Biblia, por favor, en la carta a los Gálatas. Pablo estuvo en el territorio de Galacia. Fue uno de los principales o de los primeros lugares donde Pablo fue a predicar la palabra de Dios. En su primer viaje llegó a Galacia y comenzó a hablarles acerca de la salvación. Yo te invito para que abras tu Biblia en Gálatas, en la carta a los Gálatas capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 al 17, algo que Pablo estaba compartiendo con los Gálatas. ¿Tú te acuerdas de aquella palabra que dice, oh Gálatas insensatos? Habéis vosotros comenzado por el Espíritu y ahora vais a comenzar por la carne. Porque cuando Pablo se fue de ese lugar, llegaron otras personas y comenzaron a predicar un evangelio completamente diferente. Y la situación era que ellos planteaban que era necesario, aparte de creer en Jesucristo, el tener que cumplir con toda la ley. Hoy nosotros vamos a mirar qué es lo uno y qué es lo otro. Y cuál es nuestro compromiso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que vivir para la gloria de Dios? Abre tu Biblia, por favor, Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al versículo 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Lo primero que hubo antes que la ley fue el creerle a Dios. Abraham no creyó en Dios, le creyó a Dios. Toda la gente tenía sus creencias, pero Abraham le creyó a Dios, porque el Señor le dio una orden y él salió cumpliéndola. Por eso es llamado el padre de la fe.
Y sigue diciendo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Mira lo que está utilizando, la Escritura previendo. O sea, aquí Pablo está personificando como una palabra a la Escritura. Pablo está diciendo que la Escritura, acuérdate, el verbo que se hizo carne, previendo, dice, o sea, pensando antes de que esto ocurriera, dice de que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora sigue diciendo en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Te repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amado, esta es la palabra de Dios. De pronto, nosotros podemos tener algunas ciertas confusiones con respecto de la ley, con respecto de la maldición, e incluso podemos preguntarnos si realmente la ley es buena, si realmente la ley vale la pena. Y creo que es lo que nosotros tenemos que entender. Dios está determinando un orden social. Yo me estaba preguntando en estos días, ¿por qué razón nosotros los seres humanos tenemos leyes? Porque en todos los países, en todos los lugares sobre la tierra hay leyes. Y las leyes están allí para que puedan, digamos, guiar la conducta social de los seres humanos. Lo que quiere decir es que la ley está señalando un camino, está señalando un comportamiento que todos nosotros deberíamos tener. Cuando Dios en el monte Sinaí, en ese acercamiento que tiene directamente con Moisés, piensa en darle la ley a ellos, lo que le estaba diciendo o lo que le estaba dando era un ordenamiento social, como una especie de constitución para que ellos pudieran guiarse, para poder tener una referencia de cómo debería ser su comportamiento. En ese momento Dios estaba dándoles a ellos una forma de comportamiento, algo en lo cual ellos pudieran basarse para que pudieran entender. Y simplemente lo que Dios quiere es que nosotros podamos ver que Él desea que nosotros tengamos una conducta adecuada, no solamente delante de Él, sino adecuada con todas las personas que nos rodean. Por eso es necesario que dentro de las civilizaciones, dentro de las sociedades, se establezcan leyes, se establezcan ciertas pautas de comportamiento para que nosotros podamos acatarla y de acuerdo a que nosotros las acatemos, así nos va a ir. Cuando nosotros desobedecemos una ley, sabemos que cuando rompemos esa ley, vamos a estar nosotros recibiendo en nosotros mismos una consecuencia por no haber cumplido con aquello. Lo primero que el Señor está haciendo es darle orden a la vida humana. Y sobre todo un orden escrito. Porque muchas veces de pronto nosotros terminamos haciendo lo que nosotros queremos porque no hay un orden escrito determinado. Dios es un Dios de orden y Él desea que nosotros aprendamos a organizar nuestra vida por una sencilla razón. Nosotros estamos llenos de algo que se llama nuestro ego y nuestro ego siempre va a determinar la forma y la manera como nosotros debemos comportarnos y muchas veces la forma y la manera como nos comportamos
simplemente no escucha ni atiende a los, digamos, a las otras personas y a los derechos que otras personas tienen. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos pasar por encima de esos derechos porque nosotros estamos poniendo nuestros derechos o nuestros deseos o lo que nosotros queremos por encima de las demás personas. Lo primero que nosotros estamos viendo entonces es que el Señor da una ley para que podamos cumplirla. Pero al mismo tiempo, esa ley muestra la incapacidad, la insolvencia de los hombres para poder cumplir con ella. Entonces pareciera que todo esto tuviera un doble sentido. ¿Cómo es posible que Dios nos da una ley para que nosotros la sigamos, para que podamos regir nuestra conducta, pero por otro lado nos encontramos que somos incapaces de poder cumplir con aquellos requerimientos porque nuestra conducta está habituada a hacer el mal y no a hacer lo bueno que Dios quiere que nosotros hagamos? Y es aquí nosotros como pueblo de Dios, es ahí nosotros como cristianos, tenemos que buscar qué es lo que realmente está inspirando al Señor. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos? Recuerda lo que dice Pablo. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye. La palabra de Dios fue escrita por nosotros, para que nosotros pudiéramos ver en ella. Por eso dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está determinando lo que nosotros debemos ser, pero al mismo tiempo nos está indicando a nosotros la limitación que nosotros tenemos. Parecería un juego como del gato y el ratón, parecería algo como que Dios nos da algo, pero al mismo tiempo no nos da la capacidad para que podamos llevar aquello. Lo que yo te quiero decir es que Dios está trabajando en nuestra dependencia hacia Él. Nuestro mayor problema que tenemos es que nosotros somos demasiado independientes. Cada quien piensa por sí mismo, cada quien quiere hacer las cosas a su manera y tenemos que nosotros aprender a depender de Dios. Tal vez esta idea no le guste a muchas personas. De pronto, cuando hablamos de depender de Dios, muchas personas piensan que somos demasiado fanáticos, que nosotros somos adscritos a un círculo cerrado en donde queremos que todos vivan con base a nuestras normas. Y esas personas están equivocadas. Y nosotros entendemos que las personas opinen de esta manera porque justamente su condición de ser tan independientes y de haber extraído a Dios de la ecuación de sus vidas, hace que vean las cosas de esa manera. Nosotros somos así. Los seres humanos somos así. Pero Dios quiere que tú te puedas conocer. Que puedas conocer lo que hay dentro tuyo. Y que puedas conocerlo a través de la revelación de aquel que nos ha creado. Creo que la pregunta que debe surgir para nosotros en este momento es la siguiente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque si por un lado me dan unos lineamientos de conducta y por otro me están mostrando que yo no puedo seguir esos lineamientos de conducta porque no tengo la capacidad de llevarlo a cabo, entonces yo estoy preguntándome cuál es el propósito que tiene la ley. Ahora, nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros le conozcamos y que a través de conocerle podamos conocernos a nosotros, que podamos entender nuestra humanidad y que podamos entender que necesitamos mejorar muchas cosas y que podamos entender que para poder lograrlo necesitamos depender de Dios. Esto es lo fundamental. Nosotros, por eso la palabra dice, tenemos que hacernos como niños. Los niños cuando llegan a este mundo, los está recibiendo una familia y esos niños tienen que adecuarse allí a la manera y la forma como están viviendo las personas que los han recibido. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que adecuarnos a Dios y no Dios adecuarse a nosotros. Pero para poder hacerlo, nosotros necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios. Y por eso estamos tratando aquellas cosas que están allá, como que en el pasado, para poder mirar qué incidencia tienen en nuestro
presente. Y la pregunta que nos está ahora tocando la cabeza, entonces, la ley, ¿cuál es el propósito de ella? ¿Qué propósito tiene la ley de Dios? ¿Qué propósito tiene la ley de Moisés para nosotros como iglesia cristiana? En primer lugar, la ley tiene el propósito de mostrar el carácter de Dios. Nosotros necesitamos conocer a través de las acciones directas de Dios cuál es su carácter. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, y dice claramente que la ley es buena, santa, la ley es justa y la ley es buena. Mire estas tres características que el apóstol Pablo está usando, porque Pablo no está atacando la ley. Pablo está buscando realmente el poder demostrar qué implica la ley en nuestra vida cristiana. Y está diciendo que la ley para nosotros es santa porque viene de Dios, porque Dios es santo. La palabra santidad podríamos asimilarla a una expresión más popular para nosotros como integridad. Bueno, lo que quiere decir es que la ley de Dios es íntegra. Es una ley que es perfecta. Es una ley que no falla. Es una ley que no miente. Cuando nosotros miramos la definición de la ley de los hombres, la justicia de los hombres, nosotros nos damos cuenta que la palabra dice que es como un trapo de inmundicia, nos quedamos cortos. A veces podemos hacer justicia para uno, pero al mismo tiempo generamos injusticia para los demás. Pero lo que me está diciendo a mí el apóstol Pablo, a través del libro de los Romanos, es que la ley justamente es íntegra porque Dios es santo. Y Él quiere que nosotros entendamos que lo que sale de Él es justamente lo correcto, que es justa. Lo que quiere decir es que Dios es justo y nuestro Dios es bueno. Nosotros estamos asimilando la paternidad de nuestro Dios a través de esta característica. Sabemos que las características que Él tiene es a través de su palabra, a través de la ley de Dios. Y la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Él quiere que nosotros entendamos que lo que busca para ti es lo mejor. De la misma manera como muchas veces te has encontrado tú, por ejemplo, que te ha tocado tal vez reprender a tus hijos, llamarle la atención a tus hijos, porque tú amas tanto a tus hijos que tú los estás viendo en ciertos comportamientos y entonces en tu cabeza inmediatamente comienzas a prever que pueden ocurrir cosas que no van a ser halagüeñas, que no van a ser buenas para tus hijos y entonces tú comienzas a corregir y comienzas a establecer unas normas de conducta en tu casa. Por ejemplo, puedes decir, aquí se cierra la puerta a las 9 de la noche. Ya tus hijos tienen que saber que a esa hora tienen que estar en casa. El propósito de esa determinación es que tú quieres cuidarlos de las inseguridades de la noche en la calle. De la misma manera, Dios quiere que tú entiendas que Él está interesado en tu bienestar. Dios no está interesado en prohibirte nada. Él lo que está interesado es que tú puedas aprender a elegir lo que es correcto. Porque la ley te está mostrando, nos muestra a nosotros qué es aquello que no es correcto. Nosotros no lo sabemos. Por eso lo primero, el propósito de la ley es que podamos entender cuál es el carácter de Dios. La ley muestra el amor de Dios. Tal vez Él no hubiera podido hacer algo, simplemente se hubiese quedado callado y dice, bueno, que cada quien viva lo que realmente quiere. Porque dentro de ellos hay un hombre moral, dentro de ellos hay un hombre ético. La gente dentro de sí sabe que es bueno, que es malo. Pero Dios, que te ama tanto, entonces determinó todo esto para que pudiéramos conocerlo. ¿Qué clase de Dios nosotros estamos adorando? ¿Qué clase de Dios estamos buscando? ¿Qué clase de Dios nosotros tenemos a nuestro lado? ¿Qué clase de Dios está cubriéndonos y protegiéndonos? Y cuando miramos esto, cuando miramos a su ley, lo que estamos nosotros evidenciando es que tenemos un Dios que verdaderamente nos ama y que quiere estar con nosotros a nuestro lado. Cuando miramos al porqué de la ley, nos damos cuenta que el Señor quiere mostrarnos a nosotros cómo debe ser nuestra conducta. ¿Sabes? Él quiere que tú entiendas que dentro de ti pueden haber muchas circunstancias que a veces no logramos comprender.
Por ejemplo, cuando yo te digo acerca de la conducta, lo que quiere decir es que dentro de nosotros hay una manera de ver cada uno los asuntos. Y normalmente nosotros juzgamos de acuerdo a cómo las cosas afectan nuestro interés. Nosotros juzgamos a veces de acuerdo a cómo las cosas están afectando nuestro interés. Y cuando nosotros juzgamos así, estamos legislando de una manera parcial. Todos nosotros tenemos una opinión. Por eso es tan difícil que nos podamos poner de acuerdo. Cada quien defiende lo suyo, cada quien dice que lo que está defendiendo es lo correcto, porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento de lo que es correcto. Por eso el Señor, previendo todo esto, comenzó a establecer pautas claras para que podamos llevarlas a cabo. Y mira que con ese sermón del monte tan hermoso que nos dice, oíste que fue dicho, no matarás. Porque todo lo que estábamos entendiendo simplemente era quitarle la vida física a la persona. Pero el Señor dice, es que no matarás, va mucho más allá, porque cuando tú comienzas a pensar en contra de tu hermano, cuando comienzas a cavilar en contra de él, cuando comienzas a orgar un plan para poder atacarlo en su honra, en sus bienes, en su moral, tú ya lo estás matando. Entonces nos damos cuenta que la ley de Dios tiene un alcance mucho mayor. Y Él quiere que nosotros podamos tener también ese alcance mayor para que podamos vivir aquí en esta tierra conforme el modelaje de Cristo, no conforme nosotros queremos, sino conforme el modelaje de Cristo. Por eso el Señor, la ley nos muestra a nosotros cómo debe ser la conducta que debemos vivir, porque a la larga Él desea que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Él desea que nosotros podamos hacerlo. No se trata de que tú tengas una creencia simplemente en ir a un lugar, en estar en un asunto, no va a cambiar tu vida. Y Dios quiere que más que una creencia, tu creencia se pueda convertir en una práctica genuina de vida. Una práctica que pueda mostrar el reflejo de la conducta y el carácter de Cristo aquí en esta tierra. Por eso cuando miramos a la ley también nos muestra a nosotros que tenemos que ajustarnos a lo que Dios ha establecido. Romper nuestros propios estándares morales. A veces somos nosotros los que establecemos nuestros estándares morales. Yo creo que tú puedes verlo, por ejemplo, en los sistemas de gobierno. Por ejemplo, estamos en un sistema de gobierno democrático. Y cuando hablamos de un sistema de gobierno democrático, entonces las naciones dicen somos naciones laicas. ¿Qué quiere decir eso? Hombres que están diciendo que nosotros no nos metemos en las cosas de Dios ni para allá ni para acá, sino que simplemente respetamos la opinión de las personas. Simplemente respetamos la elección de las personas. Entonces, si las personas quieren comportarse de determinada manera, mientras no afecten el interés del otro, todo es válido y es permitido. Y simplemente con eso nosotros estamos anulando lo que la palabra de Dios dice. Creo que tú lo conoces. Hoy en día está de moda el que se puedan casar personas del mismo sexo, que puedan tomar ese tipo de decisiones y que estén de alguna manera ellos reclamando sus derechos, porque ellos tienen derecho de tomar la decisión que ellos quieren. Eso está bien. Toda la gente tiene derecho de opinar y de decidir como quiere. El problema es que la palabra de Dios siempre es la misma. A lo que el Señor dice no, es no. Y a lo que Dios dice sí, es sí. Entonces, lo que realmente el Señor nos quiere mostrar a través de la ley es que hay una regulación ética que está por encima de lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros consideramos más sociable, más amable, más humano, más comprensivo. Porque eso es lo que nosotros estamos tratando tal vez de demostrar, que somos mejores que Dios y que podemos ser más consecuentes con el hombre que el mismo Dios que lo creó. La ley me está mostrando que hay patrones éticos y que aun cuando a mí no me gusten, ahí están porque están determinados. Dios quiere llevarnos a una condición de dependencia y la ley nos está mostrando que no es como yo lo imagine, sino como Dios lo ha determinado.
La misma ley nos está mostrando a nosotros algo importante. Nos está mostrando que nosotros estamos en maldición. Mira, te quiero leer un pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios dice lo siguiente, Gálatas en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para poder hacerlas. ¿Qué es lo que me está diciendo? La ley me está diciendo que yo soy insuficiente para poder desarrollar la conducta que Dios quiere aquí en la tierra. Esto me está diciendo a mí que yo tengo que ceñirme a las condiciones que Dios ha establecido. Pero cuando yo te las digo de esta manera, de pronto tal vez suena como impositivo. Por eso muchas personas de manera atrevida se refieren a Dios como el gran dictador, el que dice que hagas como tienes que hacer. Dios no es ningún dictador. Lo que Él quiere es que se active tu mente, que tu mente se abra, que tú puedas comprender. Si a ti te dieron la capacidad de entendimiento, es para que tú entiendas. Es para que tú comprendas, es para que tú analices por qué están las cosas como están, por qué Dios tomó la decisión que tomó, por qué lo llevó de esa manera, qué me está indicando eso. Si tú no te preguntas eso, nunca jamás lo vas a entender. Vas a estar dando brincos y saltos como un mico, pero no vas a entender lo que Dios ha determinado para ti. La palabra tú tienes que hacerla tuya, propia, estudiarla, meditarla. Y cuando el Señor me está mostrando aquí esto, lo que me está diciendo es que nosotros somos insuficientes. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente, la insuficiencia nuestra es planeada. ¿Me estás escuchando? Esto no se trata de que tengamos un defecto, de que salimos con una tara. No, Dios planificó esto porque Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú conozcas las intenciones de Él. Si nosotros, cada uno, pudiéramos valernos por nosotros mismos y hacer todo lo que se nos quisiera ocurrir y pudiéramos hacerlo, no necesitaríamos a Dios. Pero justamente Dios ha determinado esta forma y esta manera aquí. Y desde la antigüedad ha hecho que todas estas leyes vayan caminando para poder encaminarnos a encontrarnos con nuestra insuficiencia. Por más que nosotros querramos cumplir con la palabra de Dios, por más religiosos que seamos, por más ayunos, por más lo que tú hagas, tú solo no puedes cumplir con ello. Ahora, ¿a dónde me lleva esto? Porque tal vez de pronto yo digo, pero ¿cómo es posible que Dios quiera que yo cumpla y al mismo tiempo me pone imposibilidades para que lo cumpla? Realmente el Señor te está llevando a que tú comprendas que con tu justicia no puedes lograr nada. ¿Sabes? Normalmente te voy a explicar. Las personas cuando tú le hablas a ellos de cuán buenos pueden ser, todos a nuestra propia opinión somos buenos. Es más, yo te aseguro que a todos los funerales que has ido, todas las personas han determinado que el que se murió está en el cielo. Nosotros simplemente estamos observando tal vez por las obras que hace la gente, porque a veces nosotros pensamos en eso. Bueno, estar en la ley de Dios es caminar en buenas obras. La palabra dice que nadie se salva por obras. Pero nosotros entendemos que las buenas obras nos pueden llevar al cielo. Y creo que hay personas que defienden ese postulado, hay creencias religiosas, católicas o no sé de qué tipo, que defienden esa posición. Pero la palabra dice que no se trata de que yo haga lo que haga. No puedo lograrlo. Por más que yo haga, no voy a poder satisfacer lo que Dios está requiriendo para mi vida, para que yo pueda hacer, para que pueda vivir. Por eso, mis hermanos, las buenas obras no borran nuestros fallos. Las buenas obras no van a borrar de ninguna manera tus errores, tus pecados. El único que puede borrar los pecados es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estás comprendiendo? Siempre van a quedar. Te voy a poner un ejemplo. Había un hombre que tenía un hijo, pero el hijo era muy, como digamos, rebelde, era una persona que hacía lo que le daba la gana. Y ya su papá estaba tan cansado de hablarle y de decirle que simplemente él lo llamó una noche y le dijo: de aquí en adelante no te vuelvo a decir nada. Yo te he establecido pautas y tú no las sigues.
Como tú quieres vivir tu vida, entonces vívela. Pero de aquí en adelante, por cada obra mala que tú hagas, yo voy a pegar un clavo en esa puerta. Cada obra mala que tú cometas, yo voy a clavar un clavo en la puerta. El hombre no hizo caso, el muchacho siguió su vida y el papá por cada situación mala clavaba un clavo. Hubo un día en que clavó tantos clavos en esa puerta que ya no cabía uno más. Y en ese momento el joven miró esa puerta y reflexionó y le preguntó a su papá: papá, yo he sido tan malo que todas esas cosas malas he hecho. Él le dijo: así es, yo te lo dije, por cada acción equivocada voy a colocar un clavo en la puerta. Entonces él dijo: ¿qué puedo hacer ahora para poder quitar esos clavos? Porque me angustia ver esa cantidad de clavos allí. Entonces el papá le dijo: bueno, por cada obra buena que tú hagas, yo voy a quitar un clavo. Y el muchacho comenzó a comportarse bien. Llegó un momento en que quedó el último clavo. Hizo la buena obra y se quitó el último clavo. Y entonces el hijo le preguntó al padre: papá, ahora puedo decir que soy completamente bueno. Él le dijo: no, has hecho obras buenas, pero las huellas de tu clavo ahí permanecen. ¿Sabes? Nuestras buenas obras no borran las cosas malas que hacemos. Porque hay un plan más allá que es lo que nosotros debemos entender. La ley de Dios fue ministrada para que el pueblo de Dios pudiera organizar su conducta, pero también, para que se pudiera también encontrar con esa insuficiencia y se pudiera encontrar con la mano extendida de dependencia de Dios para que podamos creer y entender que somos criaturas, que hemos sido hechas para depender directamente de Dios. Jesús nos dio justamente ese ejemplo. Jesús todo lo consultaba con el Padre. Jesús siempre estaba pidiéndole a su Padre qué era lo que debía hacer. Lo ponía delante de Él. Y lo que Dios quiere es justamente lo mismo. Porque te ama así como tú amas a tu hijo, y entonces tú cuando le das esos consejos a tu hijo, tú se los das no porque quieres arruinarle la vida, ni porque quieres de pronto hacerle la vida de cuadritos, sino porque tú quieres que él viva bien, que pueda disfrutar su vida. Dios ama más a la gente. Con mayor razón Él desea lo mejor para nosotros. Y tenemos esa insuficiencia para que nosotros podamos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, que es necesario que aprendamos a ajustarnos a lo que Él ha determinado. Tal vez la segunda pregunta que puede surgir ahora es: ¿por qué la ley entonces no puede salvarnos? Si la ley es perfecta, si la ley es santa, si la ley es justa, si la ley es buena, ¿por qué la ley no puede salvarnos? La verdad, la ley no tiene el poder de poder justificarnos a nosotros. La ley no puede justificarnos a nosotros. Perdón. La ley simplemente tiene el poder para poder mostrarnos lo que nosotros debemos hacer, y tiene el poder al mismo tiempo de mostrarnos la imposibilidad de poder hacerlo. La ley fue creada para eso. Ninguna persona puede cumplir con toda la ley. Ese era el gran problema que tenían los fariseos. Porque los fariseos pensaban que ellos podían y cumplían con toda la ley. Por eso el Señor les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque ellos aparentaban y le decían: andan buscando kilómetros y kilómetros a un prosélito, y lo que lo convierte es en un doblemente hijo del diablo. ¿Sabes? Nosotros tratamos realmente de mentirnos a nosotros mismos y no aceptamos la condición que tenemos. Por eso la ley no nos puede salvar. Portémonos como portémonos, porque la ley realmente fue determinada como un ayo para nosotros. Hay una palabra en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra ayo? Bueno, un ayo es una persona que se encarga de otra persona cuando está pequeña para instruirla, para enseñarla a crecer y a madurar. Es como una especie de un maestro que está enseñando a un pequeñín para que pueda aprender las normas que tiene que aprender. Y lo que dice justamente Pablo es eso. La ley fue determinada solamente para que sea nuestro ayo, para que pueda darnos luces para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, para que podamos entender qué es lo que hay en el corazón de Dios y lo que desea para nosotros como hijos. Y cuando yo miro esto, yo lo que estoy viendo es la intensidad de esa identidad de Dios con nosotros. Yo estoy viendo esa intensidad en la forma en que Él se preocupa porque nosotros podamos llegar a lo que Él desea. Por eso la ley se ha convertido como esa especie de cuidador para que en medio de todas nuestras confusiones no nos podamos salir de lo que Él ha determinado. Por eso es que hay las cortes internacionales de derechos humanos, por eso es que hay investigaciones contra autoridades que cometen genocidio, porque aún nosotros como seres humanos no permitimos que nos podamos salir de esa raya. El ayo nos ha ido llevando a entender que nosotros tenemos que respetar la vida y la dignidad humana. ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que nosotros tengamos eso claro en nuestra mente. Es Él, la ley, la que nos va a llevar. Pero mira, lo más increíble es esto. La misma ley revela la solución del problema. Nosotros somos imposibilitados para poder cumplir con la ley. Nosotros estamos imposibilitados, pero nosotros estamos cargados de pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la palabra de Dios habla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22, y dice: y si todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Ahora yo quiero que tú prestes atención a esto. Dios, sabiendo la imposibilidad humana de poder cumplir con las exigencias de esa ley, entonces Dios determinó que los sacerdotes pudieran hacer sacrificios de animales con el propósito de obtener el perdón de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Poder obtener el perdón de Dios. Pero aquello no era suficiente. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas al supermercado, tú llevas tu tarjeta de crédito. Llevas tu tarjeta de crédito y entonces tú vas al supermercado y compras con tu tarjeta de crédito. Y tú pagas con tu tarjeta de crédito, pero tú no pagas. Simplemente te aceptan la tarjeta de crédito y te otorgan todo lo que tú estás demandando en el almacén. Pero posteriormente, al mes, cuando se cumpla la fecha adecuada, estipulada, te van a mandar la factura. Y tú necesitas entonces poder pagar con dinero aquello que te dieron a través del plástico de tu tarjeta. Exactamente es lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Simplemente cogían un animal y lo sacrificaban, y ese sacrificio no estaba pagando la deuda del pecado. Simplemente estaba abriendo allí un compás de espera para que se pudiera dar la factura cuando viniera Jesucristo y pagar por todos nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y entender. La ley ha sido nuestro ayo, pero al mismo tiempo la ley ha revelado que nosotros necesitamos algo mayor, algo superior para poder lavar nuestros pecados. Ahora yo quiero que tú entiendas, este es el plan de Dios que te ama. Es el plan de Dios que está perfilando cuál es la salida, cuál es la solución para nosotros como cristianos. La solución para nosotros no es que seamos perfectos, la solución para nosotros es que podamos creer. Ese es el asunto.
Dios quiere que nosotros creamos. Dios quiere que nosotros podamos crear en lo que Él ha determinado para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Por eso solo Dios puede a nosotros salvarnos a través de Jesucristo. Jesucristo es el que paga nuestra tarjeta de crédito. Todas las cosas que nosotros hemos violado, con razón o sin razón, todo lo que hemos violentado de manera consciente o inconsciente, todas esas cosas que están allí anotadas en el libro de la vida, solamente a través de creer en Jesucristo. Por eso la palabra dice que Abraham creyó antes de que la ley fuera determinada. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que ha determinado a través de su palabra es un camino ético que nosotros tenemos que recorrer. Y nos damos cuenta que nosotros no estamos capacitados para poder llevar a cabo la exigencia en ese camino ético. Por eso vemos personas que fracasan, que tienen problemas, pastores, creyentes, todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros. No hay uno que no se equivoque. Pero Dios ha determinado un camino. Y Él quiere que tú lo entiendas. Él quiere que tú entiendas que su amor es tan grande, tan maravilloso, que determinó todo esto. Te está mostrando cómo te debes comportar, pero al mismo tiempo te está enseñando que realmente tu naturaleza no puede realmente ser tan ética. No tienes la capacidad para hacerlo. Por eso, a través de creer en Jesucristo, ¿sabes qué nos dan a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, entonces comienzas a caminar de una manera diferente. Entonces tienes aquello que te ha hecho falta para que tú puedas ser menos errático y para que puedas cumplir con lo que Dios ha determinado. Y Él quiere que tú lo entiendas. Todo esto es un plan, esto no son casualidades. Es un Dios que te ha planeado, que te ha pensado. Es un Dios que te ama desde la eternidad y por eso lo ha hecho así a través del tiempo, para que podamos entenderlo. Para que puedas comprender que Él está interesado en ti. Pero que es necesario que tú también te intereses en tu humanidad, en cómo tú estás viviendo. Que puedas comprender que tú necesitas un cambio, no una religión. Que tú necesitas que el Dios Todopoderoso venga a ti, anide en ti, more en ti y comience a cambiar tus conductas. Que pueda verte a través de lo que dice la palabra de Dios y entonces puedas pedirle que el Espíritu de Dios te ayude a caminar como caminó Cristo. Y si Dios dijo que es posible, entonces créelo que es posible. Estamos caminando de esa manera, mis hermanos. Lo que nosotros estamos viendo es una intención maravillosa de amor. ¿Quieres que te diga más? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Imagínate a dónde llega la conclusión de todo esto. Para poder cumplir nosotros con la ley de Dios, tenemos que ser llenos del amor de Dios. Por eso Dios quiere que tú lo conozcas. Tú no puedes conocerlo simplemente a través ¿qué te digo? De una prédica que de pronto escuchas hoy, que te emocionas, pero es a través de la palabra de Dios. Es a través de conocer por qué determinó esto, por qué aquello, para que tú puedas conocer el corazón de Dios y puedas conocer lo que tú eres realmente. La ley de Dios se cumple a través del amor. Por eso el Señor lo simplificó, por una razón sencilla. Cuando tú amas a Dios, no haces el mal. Cuando tú amas a Dios, tú no puedes hacerle daño a nadie. Cuando tú amas a Dios, tú siempre te vas a esforzar por tratar de ser una mejor persona cada día. Amados, allí es el punto donde te tiene que llevar el Señor. A que te encuentres con el amor de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más demostración de amor tú quieres? Dios nos está mostrando que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Por eso nos duele el ver a un mundo convulsionado. Por eso nos duele ver un mundo apartado de Dios. Por eso nos duele un mundo que está haciendo su propia legislación y tienen su propia agenda. Por eso nos duele porque están ciegos. Por eso nos duele porque no han entendido el plan de Dios. ¿Y sabes por qué no lo entendemos?
Porque nosotros no nos preocupamos siquiera para poder leer qué es lo que dice Dios, para que podamos refutarlo. Si nosotros sentimos que somos mejores, podamos refutarlo y podamos decirle, nuestro plan es mucho mejor que el tuyo. Pero no hemos entendido. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos entenderlo. Amado, para concluir, te voy a dar 2 pautas importantes. El conocer el amor de Dios realmente es lo que nos va a llevar a poder tener una estimación distinta de la vida, distinta de nuestra práctica, distinta de lo que nosotros somos. Si tú no conoces ese amor de Dios, vas a andar deambulando, vas a hablar mucho, pero no se van a ver tus frutos. Serás una persona que hablará, pero no se verán tus frutos. Y de lo que se trata es que se vean tus frutos, que son para la gloria de Dios. Y solo se pueden ver tus frutos cuando tú comprendes lo que Dios ha determinado para nosotros. Cuando tú comprendes ese camino que ha establecido. Es como aquel cuento que los niños iban dejando migajas de panes para no perderse en el camino. Bueno, Dios ha dejado estas migajas o dejado estas piedras vivas para que nosotros no nos perdamos, para que podamos medir claramente la intención que Él tiene para con nosotros. Dios quiere que la humanidad conozca el amor de Dios. Y de la misma manera que la humanidad, a través de conocer el amor de Dios, aprenda a amar a Dios. Tú no puedes amar a Dios si tú no lo conoces. Si tú no conoces lo que hay en su corazón, si tú no conoces las intenciones de Él, no puedes conocerlo, mi hermano. Te estás mintiendo. Nosotros lo conocemos cuando nosotros lo conocemos, cuando buscamos verdaderamente encontrarlo en su palabra y mirar las razones por las cuales está esa tilde allí y esa coma allí. ¿Por qué pasó aquello y pasó lo otro? ¿Cómo Él pudo entrar a tratar con aquellos eventos humanos? De esa manera nosotros lo conocemos y cuando lo conocemos podemos amarlo. Yo he conocido entonces a un Dios que me anda buscando. He conocido a un Dios que ha derramado su vida, su corazón en todos estos eventos de la historia. Ha establecido una ley para poder decirme que Él quiere que yo tenga una conducta diferente. Y me ha mostrado esa condición que debo tener, pero al mismo tiempo me ha mostrado que yo no puedo. Para Él mismo, de manera personal, estar conmigo y poder guiarme como a un niño, cómo debo vivir en esta tierra. Cuando yo entiendo eso, entonces le amo y me doy cuenta que de tal manera ha amado Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que yo tengo en mi corazón. Este es el Dios que te está buscando. Este es el Dios que quiere que tú entiendas lo que su palabra dice. Y hoy es un buen momento. Permíteme que hoy ore por ti. Que hoy tú puedas realmente apersonarte de poder ver lo que dice la palabra de Dios. No te contentes con decirte a ti mismo que tú no entiendes. Más bien dile al Señor que te ayude, porque tú no entiendes. Pero que se vea tu deseo de querer conocerlo. Lo antiguo es lo nuevo. Lo nuevo, Jesucristo nuestro Señor. Lo antiguo, un camino, una ley, una conducta que solo a través del Espíritu Santo podemos tener. Únete conmigo, amado. Padre bueno, gracias te doy por tu verdad. Gracias te doy, Señor, porque nos has mostrado el recorrido que estás haciendo a lo largo de la historia para mostrarte cuánto interés tienes en nosotros. Tú nos muestras, Señor, que estás interesado en cada uno de nuestras vidas. Por eso te pido, mi Dios, que abras los cielos hoy y que podamos estremecer nuestros corazones con la presencia del Espíritu de Dios. Señor, cada día siento que te amo más. Cada día siento que te amo más, Señor, porque veo
oh Dios amado, la intención tuya, que es salvarme, y me muestras cuánto tú me amas, que no has reparado en detalles, y que eres paciente, porque tú quieres que yo me vuelva a ti, entendiendo que lo mejor viene de ti. Bendice a mis hermanos. Llénalos de tu gracia y de tu verdad, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Te pido, Señor, que le proveas, Padre mío, de tu espíritu, para que puedan ellos buscar de ti, de tu gracia y de tu misericordia. Que podamos encontrarnos con tu verdad, que es la que nos hace libres. Ahora somos más libres, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos andas buscando, que tú deseas que podamos entender que solo en ti hay salvación y vida eterna. Que no es por obras, porque entonces nos estaríamos jactando, sino que es por ti, por ese sacrificio a través de tu Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Bendice a mis hermanos. En este tiempo tan dificultoso, bendíceles, Padre. Provéeles para sus necesidades. Sé tú, Señor, bendiciéndolos grande y maravillosamente. En tus manos encomiendo sus vidas, Señor. No creo que haya un mejor lugar que estar en tus manos. Cuando yo leo tu palabra, hasta el barro en tus manos se vuelve un hombre. Si nosotros colocamos nuestra vida en tus manos, tú nos harás hijos tuyos. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre mío, por este momento y por mis hermanos. Bendícelos y que esta semana puedan suplir esas necesidades materiales que es lo de menos. Porque si te buscan a ti, tú, Señor, le darás todo por añadidura. Gracias te doy, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Junto con mis hermanos oro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Que nunca nos falte tu amor, Señor. Gracias te doy, Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermano, te doy por estar aquí conmigo. Te pido que puedas reproducir este sermón. Estoy seguro que muchas personas querrán escucharlo. Compártelo en tus redes. No se trata de que yo sea conocido. Se trata de que el Señor se dé a conocer en esas personas. Estaré orando para que el Señor te guarde y te bendiga. Un abrazo con todo mi corazón. Y que esta semana tú puedas encontrarte con el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Dios te bendiga.